nosotros escuchamos la actualidad y laburamos. Exactamente. Salpicón de noticias. Que es una buena idea. Vos también estás desayunando seguramente en tu casa. Te contamos un poquito lo que tenés que saber de nuestro país en esta jornada. Hubo ayer una reunión importante, les decíamos ayer a la mañana que esta va a ser una semana clave porque vamos a saber cómo siguen las restricciones luego de que el viernes se cumpla el plazo de 15 días que se estableció con las restricciones en el AMBA, por lo menos que tenemos vigentes en este momento. Ayer el Gobierno Nacional empezó una serie de reuniones con este comité de expertos que lo asesora para, bueno, analizar la situación sanitaria del país. Pero no solamente hay médicos sanitaristas en este comité, hay sociólogos, hay psicólogos, hay pediatras, digamos, analizan todo el contexto, también por supuesto económico a su vez, ¿no? De lo que está pasando en la República Argentina. Y hubo acuerdo. No es una gran noticia, pero lamentablemente los números están complicados en este momento en nuestro país respecto de la cantidad de contagios diarios, sobre todo respecto de la ocupación de camas en los distintos lugares de nuestro país. Decía esta mañana el ministro Goyán que lo que estaba muy tensionado, digamos, muy cerca de la ocupación plena en el área metropolitana, que son las camas de terapia intensiva, se está extendiendo también al interior de la provincia en este momento. Por ejemplo, en Chacabuco, en la ciudad de Chacabuco, ahí en el centro de la provincia de Buenos Aires, queda una cama de terapia intensiva. El municipio de Tigre tomó la decisión de hacer unos cuantos cierres, como las plazas, como el mercado de frutos, porque directamente se quedaron sin camas. Si hay una persona que necesita una cama en el municipio de Tigre, tiene que ser trasladada a otro lugar porque ya no quedan en ese municipio camas, ni públicas ni privadas, ¿no? Esto ya lo tenemos claro, digamos, ¿no? Depende de qué obra social o de qué prepaga tengas en este momento. El sistema está trabajando en conjunto, público y privado, y, digamos, hay que agradecer si uno consigue una cama en este momento. Por eso, ante esta situación es que los expertos todos coincidieron ayer en que efectivamente va a haber que avanzar con las medidas de restricción que hay en este momento para el área metropolitana, porque tenemos sí o sí que aplanar la curva de contagios, cómo viene acelerándose la cantidad de contagios. Esta mañana también dijo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, que las medidas que se tomaron estos 14 días parecieran empezar a dar sus frutos. Es la buena noticia, ¿no? De que, digamos, no se siguió acelerando tanto, pero si el sistema siguiera, el sistema sanitario, digo, ¿no? Es decir, la cantidad de camas de terapia intensiva, sobre todo, siguiera con unos entre 25.000 y 30.000 cantidad de contagiados diarios, como está ocurriendo, en una semana va el colapso y nos quedamos sin camas. Entonces hay que tomar alguna decisión en ese sentido y eso fue lo que se acordó en la jornada de ayer. No sabemos cuáles van a ser las restricciones en definitiva, porque ustedes saben, este comité de expertos plantea la situación, plantea lo que creen que se debería hacer, exponen los argumentos científicos por los cuales creen que esto debería ser así y luego es el gobierno quien toma las políticas en el país. No lo sabemos, Sí, pero ¿qué sí. podrían ser otras profesiones, Ari, que ellos pueden mencionar de no esenciales? Exacto, por Poner ejemplo. Yo algún escuché la negocio. construcción, Claro. diferentes cosas así. Ahora nos metemos, chicos, con ese tema. Miren, vamos a eso si les parece. La Ciudad de Buenos Aires anunció, por ejemplo, la verdad es que no se difundió tanto, pero es importante que lo sepan. Vieron que empezó a pasar en estos días que, como claro, los gimnasios están cerrados, Sí. se empezaron a ocupar las plazas, los parques, los espacios públicos para hacer las clases Sí. al aire libre, lo Sí, cual lo está veo. buenísimo, es un Total, recurso al que aire permite el espacio público aquí Sí. en la Ciudad de Buenos Aires y en cualquier lugar del país. Además, el tema es que empezó a pasar que en algunos lugares era demasiada la gente que se juntaba. Entonces la ciudad tomó la decisión, lo hizo ayer, habló de esto esta mañana Fernán Quirós, ministro de Salud. Esta situación es como la que estamos viendo ahí, ¿no? Una cosa es algunas personas y otra cosa es mucha gente, 30, 40, 50 personas todas juntas haciendo gimnasia. Por eso se limitó a 10 la posibilidad de personas que pueden hacer una clase como esta sin ningún problema al aire libre, pero se limitó a 10 personas. Más grupos de 10. Claro, van a tener que hacer los profes más grupos de 10, ¿eh? Bueno, esa es una de las limitaciones. Yo acá eso lo veo enfrente en la plaza Muchísimo. Macal de la Sí, otra, sí. pero Claro, nunca vi tenemos. 10, son Y 3, Palermo, 4 que es más grande, ¿viste Sí. los parques de Palermo? Sí, está bueno. Claro, Ari, pero mira yo lo que te cuento, que estoy en IP a la tarde, que se ve Sí. la Plaza Clemente, Sí.
está buenísimo, lo vemos todas las tardes, pero hay mucha más que 3 o 4 personas, No, ¿viste? yo a la mañana veo profesores A la mañana A la sí, mañana con, sí, claro, con sus grupitos chiquititos, Sí, pero a sí, la tarde, claro. que es un horario, digamos, más habitual de que los gimnasios funcionan como con más Hay que gente, decirle a ese profe que haga 2 grupos que haga de 2 o 10. 3 grupos, ¿no? Claro. Bueno, eso es lo que van a tener que hacer aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y luego se están analizando medidas, como bien decías, Ari, por ejemplo, la construcción. La construcción, ustedes saben, genera mucha movilidad. Muchas personas que viven en el conurbano Electricistas, se todo. trasladan, claro, de un lugar a otro para poder trabajar en las obras en construcción. Es una de las cosas que se está analizando. También es un punto complejo porque significa mucho trabajo Sí, la da construcción, trabajo. ¿no? Es la madre de las industrias, la construcción, porque hace que toda la cadena Sí, productiva... gasista, todo. Claro, Con exactamente. carpinteros, Y también todo. le da trabajo a un sector que suele ser de los más vulnerables de nuestro país, con lo cual es un punto a tener en cuenta. Veremos qué se resuelve en este sentido, pero es una de las cosas que se está analizando, sobre todo por la circulación que genera, no tanto tal vez por el contagio que pueda ocurrir en el lugar de trabajo, sino lo mismo que con las escuelas, ¿no? Por la circulación que genera para el transporte público. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que se está analizando también es qué va a pasar con los comercios, ¿eh? Y eso, en ese sentido, lo que podría hacer es que, ¿se acuerdan cómo era en algún momento que no se podía entrar a los locales? Tenían que atenderte con un Ah, mostradorcito sí, que sí, ponían sí, sí. en la puerta. Bueno, es probable que vuelva eso. También son algunas de las medidas que están en estudio en esta semana. ¿Qué va a pasar con las clases? Que es la otra pregunta Ay, que a ver. nos estamos ¿Qué va haciendo. a pasar? No se sabe todavía. Ya presentó el gobierno nacional sus argumentos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le había pedido explique por qué tomó esta decisión, porque la Ciudad de Buenos Aires vino a decirnos que esto era inconstitucional. Ya lo presentó, se supone que entre hoy, mañana, pasado a lo sumo, Sí. la Corte Suprema de Justicia dará un veredicto. Avanza la idea de la presencialidad administrada. ¿Qué significa esto? Priorizar algunos de los grados, como los que empiezan y terminan los ciclos. Preescolar y primer importantes, grado, claro. Séptimo grado y primer año de la secundaria, y los que terminan también la escuela secundaria. Así que es probable que por ese lado vengan las novedades respecto de cómo seguirán las clases aquí, sobre todo en el área metropolitana. Y nos preguntábamos también qué está pasando en otros países del mundo con las clases, ¿no? ¿Qué Como para tener dicen? una A ver, perspectiva de lo ¿dónde que te pasa fijaste? en el resto del mundo. La UNESCO dio un dato y dijo que de 156 países Sí. del mundo, las escuelas tienen clases presenciales en el 48,7%. Del mundo, Casi igual. la Del mitad. mundo. Claro, la De mitad del 100, mundo. claro, casi la mitad del mundo en este momento tiene clases presenciales y la otra mitad Bienvenida. no son todos los países del mundo, 156 son la mayoría, no tiene clases presenciales. Alrededor, nuestros vecinos, Brasil, tiene en este momento sus clases cerradas, Sí. a pesar de que tiene mucha presión por abrirlas, ¿eh? En muchos de los estados hay mucha presión por abrirlas, por volver a las clases presenciales, pero se mantienen cerradas. En Uruguay están cerradas también hoy, al día de hoy, las aulas, hay clases virtuales como hay en la Argentina. En Chile, la mitad de las escuelas también están cerradas, todos nuestros países de alrededor, ¿no? En Francia, por ejemplo, también la mitad de las escuelas en este momento no tienen clases presenciales, y en Alemania la canciller, que es como si fuese la presidenta de ese país, Angela Merkel, presentó un proyecto de ley como el que conversábamos ayer, de que cuando se superen los 200 casos cada 100.000 habitantes, también se suspenda la presencialidad. Falta aprobarlo, pero es probable que también se vaya en ese sentido. Esto para tener una perspectiva también, que muchas veces nos preguntamos de lo que está pasando en los distintos lugares del mundo Pero sobre la escúchame, presencialidad. igual eso está bien, como para decir, bueno, es algo que si tenés que cortar todo, lo tenés que cortar y claro, chau. sí. Igual no sé, me imagino que en Alemania la virtualidad debe ser distinta que en Argentina, ¿no? Por El supuesto. acceso a la virtualidad de los más necesitados debe ser bastante mejor que en nuestro país. Sin ninguna duda, los países que son... Y por el otro lado también para tirar una onda buena, pero en el final del camino
vamos a salir y demás, Sí, porque sí. Europa está pensando ahora abrir el fútbol con 25% de aforo en las canchas. Sí, en algunos países sí, efectivamente. España, la final de la Champions. Entonces, bueno. Sí, y simultáneamente con eso, Ari, también, por ejemplo, Japón, que va a hacer los Juegos Olímpicos, está pensando si los va a hacer finalmente Pero o no. ¿sabés digamos. por qué? Porque no tuvieron buena campaña de vacunación. Sí, Lo mismo efectivamente. que nos pasó a Una nosotros. potencia como Japón, digamos, Sí, pero ¿no? Para porque decir, no fueron buenos, no fueron eficientes con la vacuna. con la vacuna, bueno, Hay por países supuesto. que desde el principio dijeron, vamos a vacunar. Otros, Pero por ¿no? eso digo, me parece que también como para poder entender que no tiene que ver solo con la falta de recursos, como ocurre con Brasil, con Uruguay, con Chile, que son el resto de los países con los que nos podemos comparar Brasil nosotros. era contra vacuna. Absolutamente. En un momento. Claro. Entonces Claro. ahora pagás las consecuencias. Brasil Estados ya Unidos vacunó. dijeron de todo, vacunó a todo el mundo Sí, y después va a terminar en el puesto no sé cuánto en sus muertos Claro. y qué sé yo, Totalmente. lo que todo, Está algunos hasta segundo en el mundo festejaban. ya, sí. Miedo. Sí, Van a sí. empezar a bajar porque se van a morir en otros lugares, lamentablemente, porque no. Bueno, el esfuerzo es del mundo que tiene que vacunar a todos ahora, ¿no? Absolutamente, sí. eso Creer es- en la vacuna, Ah, digamos. una noticia más que podemos dar en ese sentido y ya nos metemos con lo que va a ocurrir en esta jornada es que se comenzó una nueva negociación. Se retomó, no me salía la palabra, se retomó la negociación con Pfizer Ay, qué también. bueno. Ay, al fin. Esas Que vacunas. nos manden Pfizer. Veremos si efectivamente Y todas llegan esas vacunas. vacunas, sobre todo si no ponen las condiciones que habían puesto, como que pusiéramos como garantía nuestros recursos naturales, lo cual no podía ser para ninguna nación soberana. Bueno, ¿y saben Pero, qué? Ah, bueno. ¿Qué? Sí, sí, Gary, ¿Qué sí. es eso? ¿Qué recursos? Lo- No sabía, por eso pregunté. Sí, no, digamos, no se firmó, no se llegó a un acuerdo con Pfizer en su momento porque, digamos, lo que Pfizer pedía era que hubiera garantías de que ellos no, digamos, si la vacunación salía mal, si había problemas, lo hace con cualquier nación, con la que negocia, no tuviera inconvenientes de juicios posibles contra ellos. Y pedía, digamos, en esta negociación que pusiéramos como garantía los recursos naturales del país, que son, por ejemplo, el agua, el acuífero guaraní, la parte de selva que nosotros Ay, tenemos. pero Entonces, una bueno, selvita y era un traer poco la mucho vacuna. lo que se pedía, entonces, claro, Claro, por un eso. arbolito te doy. Claro, Y uno todos dos. los otros Sí, me países traían la que tienen Tiene Pficer como- hipotecaron bueno, su son- futuro. y no sabemos, son, digamos, Me parece cosas internas raro. que han negociado de Sí. alguna Es manera raro. ¿Por qué no piden el Empire State con en esos New York? países también. No Empire, sabemos. no, Yo la muchas Estatua veces de la me lo he Libertad. preguntado, ¿cómo habrán cerrado esos otros países? ¿Cómo habrán sido esos Y contratos? es raro, ¿Qué por lo tipo de menos uno tiene el negociación derecho a habrá habido? preguntarse, bueno, Por supuesto, ¿qué hicieron ¿no? los otros? Sí, ¿no? Porque totalmente, yo me lo he todos cuidan preguntado su muchas veces soberanía también. nacional y Sí, demás, sí, pero sí, bueno, sí, qué sé yo. efectivamente. A ¿Cómo fue soldar. que Mirá, negociaron? ¿En qué condiciones? Creo que lo además? importante es que puedan vacunar rápidamente, ¿no? Porque nunca es tarde para vacunar, decir empezar a Obvio. vacunar. Acá cuanto se antes necesita que nos vacunar vacunen. urgente. Porque yo estoy medio preocupado. ¿Cuándo me van a vacunar a mí? Y no, Sí, falta. obvio. Población general, vos 2008. pertenecés a población general, Ari, en ese Sí, sentido, sí, somos por todos eso. Por eso, nosotros. falta un Todos nosotros los que montón. estamos acá Mirá. pertenecemos a población general, falta todavía ¿Qué porque no pasa? estamos entre los grupos priorizados. Pero ¿saben qué? ¡El avión! Efectivamente. Eso. ¿A dónde? ¿A dónde, cuándo y de qué? ¡Tatú! Sí, ¡Callate! sí. Hoy sale un nuevo avión, en este caso Ah, qué a bueno. China, porque claro, las vacunas pueden venir de cualquier lado del mundo, en este caso una muy buena vacuna como es la Sinopharm. Está Tremendo saliendo hoy un frasquito. nuevo avión a traer 1 millón de dosis. Me encanta. ¿A vos que te gustan las frasquito. precisiones, Ari? Este avión Sí. sale hoy al mediodía, trae 1 millón de dosis, seguramente va a traer la dosis 1 y la dosis 2 porque tienen Sí. que completar el esquema de vacunación, así que probablemente vengan de ambas. Y Esta es la llega- misma vacuna igual. Es la misma vacuna, Por la que eso, ya tenemos, Nada sí. más que asignada a gente que le dieron la primera. Claro, lo que Claro. no estoy segura es porque, mira, nosotros recibimos primero 1 millón de vacunas, luego llegó en estos días otro 1 millón de vacunas, supongamos con la segunda dosis, para completar el esquema de vacunación. En este avión que está saliendo hoy y volviendo el jueves, tienen que llegar de ambas para vacunar a 500.000 Entonces para tu personas. papá, tu mamá, tu papá. tu Claro, mamá, tu mamá. exactamente. No, la Le mía dieron la rusa. A Por mi eso, papá le mira, dieron mi otra. papá también. A mi Sí, papá le dieron sí, otra. sí, Ahora, tengo una pregunta. Del afortunadamente- millón de vacunas que llegue, Sí. o supongamos que llegan pasado Sí. mañana el jueves. El jueves. ¿Cuánto tiempo tarda en aplicarse ese millón de vacunas? No, nada. Al toque, así, Por ejemplo, sí. de las que llegaron Porque ayer, lo importante es la aplicación. claro, de las que llegaron este fin de semana, hoy ya se están repartiendo. Bien. Por ejemplo, ¿no? Es así, Ok. en poquitos días. Bravo. Se está avanzando en todo el país, por suerte, ¿no? Muy rápidamente. El Incluso aquí en avión. la Ciudad de Buenos Aires se aceleró muchísimo la campaña de vacunación. Lo podemos Sí. contar nosotros, ¿no? Que ya han vacunado. A nuestros Seguramente papás, tenés. en provincia, Si te hago esta pregunta a vos, en cualquier lugar del país, ¿alguien de tu familia ya está vacunado? ¿Seguro? La respuesta es que sí, porque todo el mundo conoce a alguien de su Hay familia que que ver, afortunadamente está vacunado en nuestro país. El avión con 1 millón de vacunas llega el día Tatú. jueves. Para vos, Ari, que te gusta Sí. ir, Dani, digo que te gusta ir a Sí, a buscar el buscarlo avión. a las Con tatú. 19 Con tatú, y 10. Te vas con tatú
Tatú ahí Me voy. bien vestido con un trajecito Tatú, vamos, blanco, Gervé. como Mi corresponde. amor, claro, así Ahí está, impecable. a recibir el Bravo. millón de dosis y que lleguen más. Bravo, que llegue Bueno, más chicos, vacuna. vamos, esa fue la actualidad Yes, con sir. Agustina Díaz.